¿Se ve la pantalla ahí? ¿O se ve igual que el otro día la modalidad, Pasa, profe, de que usted como tiene dos pantallas, a usted le sale en una claro, bien, a nosotros nos sale lo que le proyecta a usted. exactamente. Y saben que la desactivé antes a la pantalla y se activó en el momento en que... A ver, vamos. Ahora sí. Sí, sí, pasa que... Acá. A ver, esperen un poquitito que... Voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, así va a tener que ser. No. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, profesor, clarito. Bien, así va a ser sin proyectar porque si no se me hace un lío. Bueno, vamos a comenzar por el tema, justamente acá viendo el tema de curvas de nivel un poquito para ver algunos conceptos y después entrar en lo que es nivelación. Pero bueno, a ver, acá estamos. Hasta ahora, lo que vimos en topografía, vimos todo lo que es planimetría. O sea, vimos los métodos, vimos procedimientos, vimos algunos instrumentos de medición que nos servían para representar eh, la realidad, digamos, llevarla a papel, llevarla a un plano, pero sin tener en cuenta los detalles en cuanto a su relieve, ¿sí? Eh, Ahora nos vamos a centrar más bien en la altimetría, que es justamente llevar todos los detalles del terreno teniendo en cuenta cuál es el relieve del terreno y eso llevándolo a un plano, ¿sí? Así que en la planimetría no teníamos en cuenta el relieve y en la altimetría ya sí tenemos en cuenta cuáles son todas las irregularidades que podemos tener en el terreno. Y para eso, bueno, tenemos diferentes instrumentos, diferentes metodologías para poder hacer este trabajo. Eh, Primero, vamos a ver algunos conceptitos básicos. ¿Cómo es esto? A ver, nosotros cuando estábamos trabajando en planimetría, básicamente trabajábamos en dos dimensiones. Y también habíamos dicho que cuando trabajábamos, sacábamos cualquier tipo de dato del terreno, siempre lo llevábamos para proyectarlo sobre un plano horizontal, ¿sí? Sobre el papel, en definitiva. Eh, entonces, una realidad que está en tres dimensiones, la llevábamos a una realidad, a una representación de dos dimensiones. En el caso que prescindíamos del relieve, bueno, eh, tomábamos algunos parámetros de referencia, habíamos hablado que podíamos tomar como referencia en la medición de ángulos, por ejemplo, el norte, podía ser el norte magnético, podía ser el norte geográfico. También habíamos dicho que podíamos tomar como referencia otra línea que podía llegar a ser un alambrado incluso. Bueno, y sobre esto íbamos tomando la diferente información que sacábamos del terreno, distancias a los puntos, ángulos al punto. Bueno, y de esa manera íbamos construyendo lo que después íbamos a volcar en un plano, íbamos a representar sobre papel. Ahora, el tema es que cualquier cosa que hayamos proyectado sobre ese plano, cualquier punto que hayamos graficado sobre ese plano, eh, lo vemos representado aquí, por ejemplo aquí este punto A, que puede ser, no sé, eh, un árbol, esta es la cúspide del árbol. Al, al representarlo acá sobre este plano que tenemos aquí, eh, al no tener más datos que las coordenadas planimétricas de este punto,
estamos viendo que ese punto A que hemos representado aquí puede ocupar infinitos lugares en el espacio, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos llevar este dibujo que hicimos en 2 dimensiones a 3 dimensiones, nos estaría faltando un dato. ¿Y cuál es ese dato? El valor que hay entre aquí A' y el valor, la ubicación del punto. Un valor Z. Traducido, este valor Z va a ser la altura del punto en el espacio. ¿Sí? Entonces, a esta distancia entre el plano de referencia que tomamos, que ya vamos a ver que pueden haber diferentes planos de referencia, y el punto en donde estamos ubicados, el que estamos midiendo, a esta distancia es lo que llamamos cota. ¿Sí? Capaz que ahora por ahí no lo están entendiendo muy bien, pero ahora que sigamos avanzando en el tema, seguramente lo van a ir entendiendo. ¿Esto qué nos permite? Que una información que tenemos en 2 dimensiones sobre el papel, lo podamos llevar de vuelta a 3 dimensiones. Aquí lo van a ver claramente. Esto. Acá tenemos proyectado en un papel, una cierta información, y al tener todos estos valores que estuvimos mencionando, podemos volver a llevarlos a una representación de 3 dimensiones. Bueno, entonces, la cota va a ser la diferencia que hay entre el lugar, la altura del lugar en donde estamos con un plano de referencia. Ahora bien, ¿qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es una línea que une en el plano a todos los puntos que tienen igual cota. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una curva, esta línea, esta curvita dibujada en un plano, nos está indicando que todos los puntos que conforman esa curva tienen la misma altura. Ya habíamos visto un concepto similar en otro práctico. Pero bueno, aquí estamos ya hablando de lo que es el relieve, ¿no es cierto? El relieve del terreno. ¿Qué es lo que nos marca la curva de nivel? Todos los puntos del terreno que tienen la misma cota. Entonces, si esto nosotros lo podemos representar sobre un plano, vamos a tener este dibujo más o menos así, en donde vamos a tener los valores de cota y vamos a poder tener una idea de cuál es el relieve de ese terreno. Profe, una pregunta. Sí, Los valores que llegan a tomar cada una de esas curvas, pues según tengo entendido que son de alturas, digamos, esa sí. altura vendría a ser la cota. La altura es la Gracias. cota. La altura con respecto a un plano de referencia. Sí, sí, Que, es una diferencia, sí. sí, Gracias. así es, así es. Entonces el plano de referencia va a ser el punto cero. Y a partir de ahí, una determinada altura. ¿Sí? Eso es lo que sería la cota. Ahora bien, veamos acá cota relativa, altitud, cota absoluta. Bueno, justamente nosotros trabajamos con superficies chicas, trabajamos en predios, en alguna finca, alguna parcela. Entonces prácticamente hacemos de cuenta en topografía de que la Tierra es plana. ¿Sí? Entonces nosotros estamos ubicados acá en un punto C, por ejemplo, aquí en este punto C, y tomamos un plano de comparación arbitrario. En superficies chicas esto no nos trae mayores problemas, porque fíjense acá en el gráfico, suponiendo que este es el planeta Tierra y este es el plano sobre el que estamos trabajando, que es tangente al punto en donde nosotros estamos ubicados trabajando. Si nos vamos a esta distancia del punto y a la distancia, digamos, la diferencia entre la superficie terrestre y el plano que estamos tomando como comparación, no es muy distinta. ¿Sí? El problema por ahí surge cuando uno se va alejando de ese punto tangente del plano de comparación que estamos tomando, del plano de referencia. Por ejemplo, nosotros tomamos este plano arbitrario que es tangente al punto en donde estamos trabajando. Decimos que este va a ser el valor 0. Y el relieve en ese lugar tiene una cota A.
La cota A, que es lo que dijimos, la altura con respecto al plano de comparación o al plano de referencia que estamos tomando. Entonces es esta altura H, ¿sí? Esta altura H. A medida que nosotros nos vamos moviendo sobre la superficie terrestre, por ejemplo, acá llegamos a un punto B. Si nosotros seguimos tomando este plano de referencia, este plano de comparación, nos estaría diciendo que este punto B está por debajo, o sea que tiene una cota negativa. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí esto ya no nos está reflejando una realidad, nos está diciendo otra cosa. No es, este punto B no es más bajo que este punto C. Al contrario, está por encima del punto C si somos objetivos. Entonces, en estos casos ya vemos que nos convendría trabajar con otro plano de referencia, que en este caso puede ser el nivel medio del mar. ¿Sí? Si vamos así, el nivel medio del mar. Entonces, aquí entra lo que es el concepto de altitud o de cota absoluta. La diferencia entre, digamos, la altura que hay del punto con respecto al nivel medio del mar. Y acá vemos que esa cota absoluta o esa altitud va a estar definida por A' y A. Y acá en este caso por la intersección de la superficie con B. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya tendríamos algo más válido para decir la altura de B es de tantos metros sobre el nivel del mar, la altura de A es de tantos metros sobre el nivel del mar. Ahí vemos, en superficies chicas no tendríamos mayores inconvenientes, pero al hablar ya a gran escala, o al revés, al contrario, en menos detalle, digamos, ya estaríamos con inconvenientes por la curvatura terrestre. Les repito, esto como para que vamos viendo algunos conceptos de qué se trata. Entonces, en definitiva, la cota relativa nos toma como referencia a un plano horizontal arbitrario que nosotros podemos tomar, cualquiera. Esa es quizás la forma más común para nosotros como agrónomos de trabajo, porque a nosotros nos interesa ver qué volumen de tierra vamos a tener volumen de suelo vamos a tener que tener en un lote, vamos a ver cómo vamos a regar ese lote, para dónde son las mayores pendientes, en qué parte tenemos mayores inconvenientes de acumulación de aguas. Entonces, por lo general no nos va a interesar tanto a ver a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos, pero sí nos va a interesar a ver cuál es el desnivel que tenemos, ¿sí? Entonces muchas veces trabajamos con lo que es una cota relativa, pero eso no implica que en algunos casos nos sirva trabajar con cotas absolutas, o sea, en las que tomamos como referencia, como punto cero, el nivel del mar. Bueno, ¿hasta ahí se entiende, chicos? ¿Vamos más o menos? Profe, cota absoluta y altitud lo mismo, entonces. Sí, sí, estaríamos tomando Perfecto. nivel medio del mar. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Siendo sincero, yo me mareé mucho. Sí, es medio. Bueno, pero a ver, hay algo así como para que le pueda aclarar la idea, a ver, ¿en qué parte se mareó más? Por ejemplo, cuando tomaba, sí noté que hacía como un plano horizontal o una tangente a lo que me imagino que era la superficie terrestre, y ahí tomó Acá, una diferencia. Pero en esto, entonces lo que trata de representar ahí es que trate de el, tomar de referencia el punto C para sacar la altura de A, claro, o no. acá nosotros estaríamos ubicados acá trabajando nosotros, aquí. Entonces agarramos y decimos, bueno, yo digo que el plano de comparación va a tener acá un valor de, tengo una cota 10 en este punto, que ya lo vamos a ver enseguida bien en las planillas y se va a entender un poquito más. Tengo un valor de cota 10 en este punto. Listo, arbitrariamente le di ese valor. Y bueno, y lo que me dice esta suposición es que a lo largo de todo este plano de referencia que estoy tomando voy a tener un valor 10, a lo largo de todo este plano. Pero si vemos acá la curvatura terrestre, vemos que no es así. Pero como las superficies en las que trabajamos son muy chicas, no tendríamos mayores inconvenientes, porque si nos movemos aquí o nos movemos aquí, no pasa nada.
El tema es que a medida que nos desplazamos, ya ahí sí hay una diferencia. Fíjense, a medida que nos alejamos más del punto tangente, la curvatura, la diferencia entre la curvatura terrestre y el plano de referencia es cada vez mayor. Entonces cometeríamos algunos errores, ¿sí? Pero dependiendo del trabajo que estemos realizando, vamos a necesitar o no trabajar con un tipo de cota o con la otra. Bueno, igual yo creo que a medida que vamos avanzando, van a ir entendiendo un poquito más. Es una altura, la cota, con respecto a un plano de referencia, que puede ser el nivel del mar o puede ser algún plano arbitrario. Bueno, habíamos dicho que las curvas de nivel son líneas que unen a todos los puntos que tienen una misma cota, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la disposición de estas curvas, nos van a ir representando, o nos van a ir dando una idea de diferentes formas en el relieve, en el terreno. Y para esto tenemos que tener en cuenta la forma que toman estas curvas, tengamos en cuenta la distancia que hay entre curva y curva, y aquí es muy importante el concepto de equidistancia, que la equidistancia es la distancia vertical que hay entre dos curvas consecutivas, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere con distancia vertical? No horizontal, ¿no? Vertical. Es esta diferencia que hay entre curva y curva, entre dos curvas consecutivas, ¿sí? Acá. Que acá estaría representado, fíjense, acá entre paréntesis está escrita la cota. Esta curva tiene una cota 10, quiere decir que todos los puntos que conforman esta curva tienen una cota 10, una altura de 10. Acá un valor de 20, o sea, todos los puntos que conforman esta curva tienen un valor de 20, o sea que la diferencia entre esta curva y esta, que son consecutivas, es de 10 metros. Hay 10 metros de diferencia entre estas dos curvas. La distancia vertical. Eso quiere decir que, a ver, esperen un momentito. De 10 metros, eso quiere decir que la equidistancia que tenemos entre estas dos curvas es de 10 metros. ¿Sí? O sea, la distancia vertical que hay entre dos curvas consecutivas. Ya vamos a ver por qué nos sirve entender esto. Pero ahora nos centremos aquí. Esta curva tiene un valor de cota de 10, esta otra curva tiene un valor de 20, esta otra curva de 30 y esta de 40, ¿no es cierto? Y estamos hablando de altura. Entonces, si este gráfico que lo tenemos en 2 dimensiones, lo llevamos a 3 dimensiones, nos queda un gráfico como este. O sea, ¿qué es lo que estaríamos teniendo cuál sería el accidente del terreno que tendríamos en esa representación? Un cerro o una elevación, por lo menos. ¿Sí? Fíjense, en la parte central está más elevado, tiene una cota 40, y en la periferia va descendiendo hasta llegar a un valor de cota 10. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? ¿Hasta ahí? Eso sí, profe, se entendió. Eso sí, bien, bien, bien. Sí, son algunas cositas que espero que les vayan quedando, y yo creo que al ir viendo acá se van a ir aclarando las cosas que vimos previamente. Bueno, ahí tenemos un cerro, una pequeña elevación. Ahora vemos acá vemos que tenemos el mismo gráfico, Fíjense, las curvas de nivel son concéntricas, tenemos la otra curvita más chiquita hacia el centro, pero ¿cuál es el tema? Acá tenemos que estar muy atentos a la lectura de las cotas. Fíjense, hacia la periferia tenemos un valor 40, aquí. Acá tenemos una curva de 30, acá tenemos un valor de 20 y acá una cota de 10. ¿Esto qué quiere decir? ¿En dónde es más alto? Acá. En la periferia. Los bordes. Claro, en los bordes, en la periferia, es más alto.
Entonces nos está indicando claramente que hay una hondonada, una olla, como dice aquí el título, una depresión. Si nosotros hacemos un levantamiento en un lote y hacemos un levantamiento por método de cuadrícula, que ya vamos a ver enseguida, y después cuando hacemos el gráfico de curvas de nivel, nos da algo así, seguramente acá cuando llueve o cae agua, tenemos algún problema de acumulación de agua aquí, ¿sí? Y en la naturaleza, en estos lugares de donde se forman los lagos, ¿sí? Son las depresiones donde se forman estos acuíferos. Bueno, acá tenemos otra figura, fíjense. Fíjense, de acuerdo a las cotas, tenemos diferentes curvas de nivel. Este accidente es lo que llamamos entrante o vaguada. ¿Hacia dónde creen ustedes cae una lluvia? ¿Hacia dónde creen ustedes que va el agua? De A hacia C. De D hacia A. Claro, Pero van bajada. claro, porque tenemos esta parte más alta y aquí la parte más baja. Y así en en toda esta área, digamos. Entonces, fíjense que esto es como si fuera tiene una función como de embudo, fíjense, porque captaría todo el agua. Llueve, el agua acá correría en este sentido, aquí así, y va captando el agua. ¿Eh? Entonces, acá, en un relieve como esta línea punteada, ¿qué es lo que probablemente sería? El flujo de agua. El flujo del agua. Claro. Seguramente puede haber un río ahí que puede ser que aparezca en algunas épocas del año, o que haya agua continuamente, pero es muy probable que ahí tengamos un río, ¿sí? Y acá tenemos otra figura igual, fíjense, saliente dorsal. Y la figura, el gráfico es el mismo. La diferencia acá estaría dada por el valor de cota. Entonces, acá, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Para dónde? Llueve también, llueve. ¿Para dónde iría el agua en este caso? De 40, 10. Claro. ¿Y qué se imaginan ustedes que puede estar representando esa línea punteada? También no es correntía del agua. Y fíjense que acá no es tan así, porque acá La divisoria sería, profe. es una divisoria. Esa es una divisoria. Ahí me está marcando el límite. Entonces, cuando llueve, seguramente acá el agua se va a ir para este lado y de acá se va a ir para este lado. ¿Sí? Entonces, seguramente esto puede llegar a ser el límite de una cuenca, que me estaría marcando el límite de una cuenca para este lado y capaz que otra cuenca para este lado. Acá tal vez se esté alimentando un río y acá se esté alimentando otro río o un brazo de río. ¿El punto marca eso, profe? Y sí, en realidad lo marcamos por ser el punto más alto. No, ya sé, pero de esa línea entrecortada quiere decir, digamos, que no hay un flujo continuo de agua, digamos. No, a ver, la podemos dibujar, está dibujado así por estar dibujado. Lo que en realidad les quería indicar acá es que al ser la parte más alta, acá tenemos 40 de cota, 30, 20, imagínense esto en 3 dimensiones, es como un cerrito en punta, fíjense. ¿Sí? Entonces esta línea nos está indicando que de acá para allá va a ir el agua para este lado, y de acá para acá va a ir el agua para este lado. ¿Sí? El agua no va a correr así, porque imagínense que acá hay como un filo. Ya entendí, profe. Sí. Eso. Ahora lo vemos, miren, ahí estoy viendo que les puse otro grafiquito. Acá lo vemos clarito. ¿Ven? Ahí tenemos lo que es una vaguada y lo que es una dorsal. ¿Sí? Entonces, acá cuando llueve el agua se conduce todo hacia un solo punto y se hace el flujo de agua. Y en la dorsal pasa lo contrario. Llueve y el agua o se cae para este lado o va para el otro lado, pero ahí no va a quedar. ¿Sí? Y lo más probable es que esto nos esté limitando una cuenca hidrográfica. ¿Sí? Ahí lo entienden el gráfico ¿verdad?
tenemos acá, visto desde arriba, y acá un perfil transversal de las dos formas, de los dos relieves. ¿Se entiende, no? Y abajo, abajo puede ser que está al revés. O sea, la dorsal está a la izquierda y la vaguada a la derecha. No, fíjense acá, a ver, los numeritos dicen 150, 300, no, porque acá está el punto más alto, fíjense, acá está el punto más alto. Esta curva es la más alta y esta es la más baja. Entonces, como habíamos visto hace un rato, esto funciona como si fuera un embudo. El agua acá va a correr para acá, en este sentido, así, aquí también, así. ¿Se entiende? Porque acá, la curva de nivel esta es la que tiene un mayor valor de cota. Y la que está aquí es la que tiene un menor valor de cota. Y acá, y si nosotros hacemos un corte transversal, así que ya vamos a ver lo que es un perfil transversal enseguida, hacemos un corte acá, a lo largo, con un cuchillo, como si fuera una torta, así, de costadito, perpendicular al flujo de agua, nos queda una formita así, ¿sí? Viéndolo de costado. ¿Sí? Y acá, al revés, acá fíjense, acá tenemos el valor más alto, 300 de cota, en esta curva de nivel, y en esta curva tenemos un valor de 150, creo, si no me equivoco. Entonces, la parte más alta está acá, y la más baja aquí. Si hacemos lo mismo, agarramos un cuchillito gigante y hacemos un corte perpendicular, nos queda, y lo vemos al costado, nos queda una forma así. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, estas son otras figuras que se pueden dar, que prácticamente son combinaciones de las que venimos viendo. Acá tenemos la parte más alta, un cerro, acá tenemos otro más, y acá al revés, disminuye para este lado y para este otro lado, es lo que llamamos collado o abra. ¿Sí? Son diferentes conformaciones que podemos encontrar. De acuerdo a esto, vemos que hay zonas donde va a haber acumulación de agua. Y esto quería que veamos. Acá tenemos dos perfiles transversales. Y tenemos su representación con las curvas de nivel. Habíamos dicho que la equidistancia era la distancia vertical entre dos curvas consecutivas. Entonces, si yo tengo dos curvas que están, o varias curvas que están cada vez más juntitas, más juntas, ¿qué es lo que me estaría indicando eso? Una mayor diferencia entre esas dos curvas. Claro, si están bien juntitas, ¿no es cierto? Una Quiere mayor decir, pendiente. hay una mayor pendiente, porque esa distancia vertical que tengo entre dos curvas la tengo en una menor distancia horizontal, ¿sí? No es lo mismo tener 20 metros a lo largo de 100 metros de largo que tener 20 metros en 2 metros de diferencia. Tengo un barranco, ¿sí? De 20 metros de altura. Y si los mismos 20 metros de altura los tengo en 100 metros, en 200 metros, hay una pendiente menor. O sea que eso nos estaría indicando que al tener las curvas de nivel cada vez más juntas, quiere decir que tenemos mayor pendiente. Y eso nos da una idea de cuál es el perfil del terreno en ese lugar. Fíjense acá este gráfico. Acá tenemos curvas relativamente espaciadas y después se van juntando. Si eso lo llevamos a este gráfico, un perfil transversal de ese relieve, vemos que acá tenemos una pendiente suave relativamente y que va incrementándose hasta que acá baja abruptamente, ¿sí? Mucha mayor pendiente. Y en este otro gráfico, fíjense que comenzamos con curvas que están pegadas casi, prácticamente pegadas, o sea que tenemos una pendiente muy abrupta, muy elevada la pendiente aquí, y de golpe se comienzan a espaciar estas curvas, quiere decir que va disminuyendo la pendiente a medida que avanzamos. ¿Sí? Lo vemos acá en este perfil. Bueno, eso les sirve muchísimo para que puedan interpretar los planos de curvas de nivel cuando estén trabajando. Van a ver en qué partes tienen mayores pendientes, en qué partes tienen menores pendientes, qué sectores son más homogéneos, en cuáles sectores pueden llegar a tener inconvenientes.
van a poder determinar quizás algún problema de erosión, así, simplemente viendo un plano de curvas de nivel. Bueno, y estas son otras figuras que... Y bueno, y aquí para terminar de cerrarles la idea de las curvas de nivel, fíjense lo que es una cuenca hidrográfica. Les hablaba recién, es todo toda esta área que alimenta este cauce. Por medio de ustedes ver estas curvas de nivel y las formas que estuvimos analizando recién, pueden darse cuenta desde cuál es el área que abastece de agua a un determinado lecho de una corriente de agua. Habíamos visto estas formas recién, fíjense. Entonces, en el momento en que cae una lluvia, toda esta superficie funciona como un espacio de captación de agua, ¿sí? Entonces, todo el agua escurre y se une en estos cauces, ¿sí? Bueno, igual esto es como para que vean qué aplicación puede tener el hecho de conocer un plano de curvas de nivel. No vamos a profundizar mucho porque no es la idea. La idea es que le vayan quedando estos conceptos. Bueno, y se puede hacer mucho más complejo, miren lo que es ese plano. Apenas se ve acá la cuenca, pero está delimitada aquí. Esto lo hice cuando era estudiante. De ahí lo saqué. Bueno, hasta acá se entiende, chicos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Al pelo. A ver, dejamos de compartir esa pantalla y les muestro. Vamos a nivelación. Ahí está. Bueno. Ahí está. Recién vimos un poquito los conceptos de cota, vimos lo que son curvas de nivel, pero ahora vamos a ver cómo tomamos esos datos, cómo hacemos para ir al terreno y tomar esa información. ¿Sí? Por eso quise comenzar por ahí para que sepan qué es lo que estamos haciendo, si no, por ahí uno queda medio colgado y no sabe, no van a saber bien a qué nos referimos con estos instrumentos que vamos a usar ahora. Fíjense, bueno, altimetría, ya vinimos charlando un poquito, que es justamente estudiar los métodos, los procedimientos que nos sirven para representar el relieve del terreno. Bueno, algunos conceptos así al aire. Superficie de nivel es un plano horizontal de altura arbitraria, es el que habíamos visto en este gráfico, que lo habíamos comparado con la superficie terrestre. Un plano horizontal de altura arbitraria y que nos sirve para relacionar los puntos de la superficie para determinar su altura relativa o su cota relativa. La línea de nivel es toda la línea perteneciente a este plano, bueno, no viene al caso. La altura de un punto de la superficie, la distancia vertical que separa al punto con el plano de comparación o la superficie de referencia. ¿Sí? Ya veníamos charlando sobre esto. Bueno. Desnivel entre dos puntos. Es la distancia vertical entre las dos superficies de nivel que pasan por los mismos. Cota, no importa, se van a hacer un lío con esto. Veamos acá. Nosotros estamos trabajando acá, tenemos este terreno, fíjense, y tomemos acá, este punto B. Nosotros estamos acá, en este punto B. Entonces, estamos ubicados ahí, decimos, a ver, yo quiero saber a qué altura estamos en este punto. Bueno, ¿a qué altura con respecto a qué? Todo en topografía, todo es con respecto a algo. Eso siempre les digo. Si nosotros decimos, porque si somos objetivos, nuestro planeta en sí es un cuerpo, una roca que gira en el espacio, en donde no hay ni arriba ni abajo, no hay este, oeste, ni atrás, ni adelante, ni nada, fíjense, siendo objetivos. Toda la orientación que le damos es por medio de convenios, por medio de tomar como referencia algo, ¿sí? Entonces, bueno, acá también decimos, che, estamos a 200 metros de altura con respecto a qué. Y bueno, ahí entramos. También yo digo, no, yo siempre voy a trabajar con los metros sobre el nivel del mar, pero estamos en el campo, no sé, metidos en la finca 30 kilómetros para adentro y no sabemos a cuántos metros del nivel del mar estamos ahí. Entonces decimos, bueno, tomo otra cosa como referencia. Bueno, yo digo que
en este punto B yo estoy a 100 metros de altura. Listo. Yo le acabo de dar un valor arbitrario a ese punto con respecto a un plano de comparación arbitrario. O sea, yo estoy diciendo que mi plano de comparación en este punto está a 100 metros. ¿Sí? Entonces este valor 0, un plano de comparación cualquiera, que a mí se me ocurrió, y a partir de ahí yo dije que desde acá hasta acá tengo 100 metros. Y desde ahí ya puedo empezar a medir para este lado, acá quizás tenga más altura, arriba de 100 metros, acá voy a estar por debajo de 100 metros, ¿sí? Entonces estoy tomando un plano de comparación relativo. Y pero digo, no, che, yo necesito mucha más precisión, no me sirve el plano de comparación arbitrario porque toda la información que yo estoy utilizando después tiene que ser comparable con otros planos ya preexistentes. Entonces, bueno, ahí sí ya tengo que ver la forma de trabajar con un mismo plano de referencia que los demás. Y bueno, ¿qué utilizan los demás? Bueno, el nivel medio del mar. Entonces, bueno, este punto con respecto al nivel medio del mar está a una determinada altura. En el caso de acá de San Salvador de Jujuy estamos a 1253 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Entonces estamos a este punto y estamos con respecto a este plano de referencia, el nivel del mar, estamos a 1200 y pico de metros sobre el nivel. Bueno, esto es para ver cómo puede variar. Es más de lo que ya estuvimos trabajando hace un rato, ¿sí? Nada más que hace rato les hice la comparación con la curvatura terrestre, como para que vean el por qué, porque por ahí que no es un capricho, sino que dependiendo del trabajo, de la magnitud del trabajo, se trabaja de una forma o se trabaja de la otra. Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora para determinar los valores de cota? Mediante operaciones de nivelación. Entonces, acá como lo dice la definición, de nivelación se llama así a toda operatoria topográfica que conduce a la determinación de una diferencia de nivel. O sea, determinar la distancia vertical entre las líneas de nivel de los distintos puntos. Bueno, a partir de estos desniveles, que vamos a calcular entre dos o más puntos, vamos a ir calculando las cotas de esos puntos. Para esto hay diferentes metodologías, diferentes procedimientos. Bueno, por un lado tenemos lo que llamamos nivelación geométrica, ¿sí? La nivelación geométrica, y esta es en la que vamos a trabajar nosotros en el práctico y es en la que nos vamos a centrar. Pero les voy a comentar que existen un par más. La nivelación geométrica es la determinación del desnivel, dice, entre dos o más puntos mediante visuales horizontales a miras verticales. Y su precisión es al milímetro. Hoy en día existen muchos instrumentos de medición, la tecnología avanza, pero eso no implica que la nivelación geométrica sea el método más preciso de nivelación, ¿sí? Fíjense, la precisión que tenemos en este caso es al milímetro. Ahora enseguida vamos a ver bien el procedimiento de nivelación geométrica. Otro tipo de nivelación que tenemos, la nivelación trigonométrica. Dice la determinación de desniveles por medio de medición de ángulos verticales y distancias horizontales, y su precisión es al centímetro. Acá ya tenemos un poquito menos de precisión, y el instrumento con el que trabajamos en este tipo de nivelación es el teodolito, ¿sí? Acá, ya lo vamos a ver enseguida en la nivelación geométrica, era el nivel óptico. En la trigonométrica, el teodolito. ¿Qué hace el teodolito? El teodolito nos permite medir ángulos horizontales, ángulos verticales, distancias por medio de métodos estadimétricos, pero la nivelación trigonométrica se hace justamente por medio de la trigonometría. Acá tenemos un ejemplo bastante sencillito. Fíjense, acá respecto al horizontal, mide el ángulo que tiene hasta el punto B, y bueno, nosotros sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si hacemos un despeje, nos queda que este lado, este desnivel, que es el que queremos determinar, es igual a la distancia que tenemos aquí por la tangente del ángulo que medimos. Eso más la altura del instrumento ya nos va a dar la cota, esta es la diferencia de nivel que tenemos entre los dos puntos. No importa, no se asusten, se los estoy contando como para que
que sepan que existe, ¿sí? No, por medio de trigonometría se determina el desnivel. Y por último, otro tipo de nivelación, porque es mucho menos preciso, es la nivelación barométrica, que es la nivelación que se hace por medio de, los desniveles se miden por medio de la diferencia de presión que hay entre distintos puntos, ¿sí? Entonces, vamos con el barómetro, vamos midiendo las diferentes presiones o directamente con altímetros, quizás que ya nos dan el valor en el mismo instrumento y nos da los valores de altitud en los que nos encontramos. La precisión, fíjense, es al metro, o sea que él es muy, no tenemos buena precisión, pero seguramente para un anteproyecto, para tener una idea de cómo es la topografía de un lugar, nos va a servir y mucho, ¿sí? Bueno, vamos a empezar ahora con la nivelación geométrica. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Queda algo en el tintero? Profe, Sí. cuando se usa, por ejemplo, un ecliptómetro o el nivel con mira, ¿también se hace a nivel de centímetro? Nivel con... No, a ver, en eclímetro creo que me está diciendo usted. Sí, 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 eclímetro, Sí, perdón, sí. eclímetro. Bueno, el eclímetro sirve para medir ángulos verticales, le va a servir para calcular, estimar pendientes, le va a servir para calcular altura de objetos, ¿sí? Pero para este tipo de cosas es un poquito ya complicado. Quizá puede acercarse a algún desnivel, pero no es no es lo ideal. Se trabaja con un teodolito, se va a trabajar con esa metodología. Y el nivel, es lo que vamos a ver ahora enseguida, es el que trabaja el milímetro, ¿sí? El nivel óptico, que creo que ese es que me está nombrando. Se trabaja con el instrumento, el nivel, y miras, que son como reglas. Bien, bien, profe. Eso es lo más preciso que hay. Profe, Entonces, ¿y sí. la estación total dónde entra en todo esto? Y la estación total, bueno, tiene bastante precisión, porque ya prescinden de ciertos errores que cometemos nosotros al hacer lecturas, al medir los ángulos con un teodolito, pero la estación total eh, entra como una nivelación trigonométrica, pero a la vez nos hace un trabajo de taquimetría, porque directamente nos está midiendo distancias, nos está midiendo desniveles, ¿sí? Y a la vez todo eso lo está llevando a un sistema digital que lo podemos descargar directamente a la computadora y al software que vamos a utilizar para trabajar, ¿sí? Entonces, pero la metodología interna que usa la estación total para trabajar es mediante la nivelación trigonométrica, básicamente un poco más complejo, pero es esto. Porque la estación total va midiendo ángulos verticales, ángulos horizontales, y mediante esa información va haciendo automáticamente estos cálculos. Bueno. Entonces, bueno, nivelación geométrica. Dijimos que consiste en determinar desniveles por medio de visuales horizontales, usando un nivel a miras verticales. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con una nivelación? Nivelar puntos fijos. O sea, decimos, yo quiero saber aquel punto qué cota tiene y aquel punto qué cota tiene. Bueno, puntualmente queremos saber la altura de esos lugares. Nivelación de líneas, un perfil longitudinal que ya vamos a ver enseguida. Vamos haciendo un cierto recorrido y vamos sabiendo calculando las cotas de los puntos que conforman esas líneas. Perfiles transversales y nivelación de superficies. Ahí tenemos un predio y queremos saber cuál es el relieve de ese predio y para eso lo nivelamos. ¿Sí? Esos son los usos básicos que tenemos. Bueno, un nivel, dice, es un instrumento que integra varios instrumentos topográficos. Bueno, básicamente lo que hace un nivel es proyectar un plano horizontal, una línea horizontal primero, y al girar ese aparatito vamos a dejar definido un plano horizontal hacia todas las direcciones que al proyectarlo sobre una mira vamos a poder determinar los desniveles que hay entre diferentes puntos. Un equipo de nivelación básico consta de un trípode, el nivel,
que hay diferentes tipos de niveles, pero bueno, acá vamos a verlo el más usual. Y una mira, que es como una regla gigante, que mide 4 metros de largo. Ya vamos a ver cómo hacer la lectura. Pero básicamente ese es el equipo que utilizamos para hacer una nivelación geométrica, ¿sí? Bueno, acá vemos, tenemos los tornillos calantes, que son los que nos van a servir para nivelar el equipo. El nivel esférico, que es el que nos va a permitir visualizar si el equipo está bien instalado. Si tenemos tiempito, voy a tratar de mostrarles un videito que tengo de cómo, en realidad en el video muestro cómo nivelar una estación total, pero bueno, es similar. Y bueno, acá tenemos el ocular, por donde nosotros vamos a mirar. Acá tenemos lo que va a ser el eje de colimación, el nivel tubular, que también nos permite nivelar el equipo. Y bueno, como les digo, acá se forma un plano visual hacia todas las direcciones, que nos va a permitir hacer las lecturas de ese plano a una cierta altura sobre las miras, y vamos a poder, mediante esas lecturas, estimar los desniveles que hay entre diferentes puntos y hacer el cálculo de cotas. Bueno. Profe, eso y la mira cómo, o sea, si bien yo miro por acá, ¿no? Por el Sí. tornillo Por acá. tubular, creo que- claro, Por sí, acá, por el por el ocular, ocular. quiero decir. Sí. La mira, ¿dónde la ponen, digamos? O sea, Ah, porque sé que tengo que tener un ayudante que es el que tiene que tener la mira, digamos. exactamente, sí, sí, sí. Ahora les muestro cómo. Les voy a mostrar un poquito los instrumentos y ahí les muestro la operatoria. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos en el campo? Profe, y la relevancia de que esté bien perpendicular la mira. Todo tiene que estar bien instalado. Acá, nosotros, si giramos el nivel hacia todas las direcciones, estos niveles tubulares y el esférico que tenemos acá, tienen que seguir centrados, ¿sí? No No, podemos perdón, tener digo errores. la Y la regla, mira, ¿no? y La la, de y la 4 metros, mira, digo. y la mira, lo mismo. Tiene que estar bien perpendicular, y si es posible, también se puede trabajar con una pequeña chapita que se pone abajo para evitar que la mira se vaya hundiendo, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Si usamos en un punto eso, tenemos que usarlo a lo largo de todo nuestro trabajo, nuestra medición. O sea que es muy importante tener la mira lo más vertical posible, ¿sí? Eh, deberíamos tener incluso para trabajar con mucha precisión, con una plomada, que quede bien perpendicular la mira. Y es más, vienen con un nivel de burbuja, un nivel esférico, vienen incorporadas para trabajar con mayor precisión. Pero A eso va veces, dentro del tubo, profe. no, Dentro no, hablando de la mira, ¿no? Hablando de la mira. Claro, por eso le pregunto yo. Sí, hablando de la mira. En la mira vienen con un nivel esférico de burbuja algunas, incluso, para tratar de mantener la verticalidad de la regla. Está bien, a veces no se trabaja con tanta precisión, pero bueno, es lo que debería ser, ¿sí? O sea, mientras menos cosas vayamos haciendo en el trabajo, por ahí el error que vamos a tener es mayor. Quizá en nuestro caso a veces nos permitimos un poquitito más de errores, que va a estar todo en función de la tolerancia con la que trabajemos, que ya habíamos visto los conceptos de tolerancia. Que digamos, por encima de esa tolerancia tenemos que hacer el trabajo de nuevo. Si estamos por debajo de esa tolerancia, seguimos, estamos bien, hacemos algunas pequeñas correcciones, pero estamos bien. Pero El máximo siempre era 0,3, ¿que no, profe? 0,3 era el máximo de tolerancia. lo calculamos, hay que calcularlo. Hay una Ah, formulita ahí que ahora la vamos a ver enseguida. Pero bueno, siempre tratando igual nosotros de trabajar de la forma más correcta posible para no cometer esos errores, porque a veces de hacer todo un trabajo y tener que hacer todo de nuevo, y son varias horas, ¿no? De trabajo. Ahora vemos, fíjense lo que son las miras. Dice, son reglas verticales graduadas sobre las que se disectarán los hilos del retículo para determinar las lecturas. Bueno, las miras son más o menos así. Vienen pintadas en color rojo, en color negro, tanto los números como estas letras E que vienen al derecho e invertidas, fíjense la letrita.
Las miras pueden ser de lectura directa, o hay algunas que son de lectura invertida. Esto va a depender del aparato que estén usando, del nivel óptico. Y bueno, fíjense que no son más que reglas, ¿no? No es nada complicado. Son reglas. Son reglas grandes, pero reglas. En donde están numeradas, hasta vemos los metros, los decímetros y los centímetros directamente por cada cuadradito. Ahora les muestro bien. Así. Ustedes cuando miren por el ocular, van a ver esto. Esto va a ser. Acá tienen, en este punto, en esta intersección, van a hacer la lectura del hilo superior. Acá la del hilo medio y acá la del hilo inferior. Tanto el superior como el inferior básicamente les va a servir para corroborar si están trabajando bien. La diferencia de esta lectura con esta y esta con esta tiene que ser exactamente igual, digamos. Pero bueno, en definitiva, ustedes al que más bolilla le van a dar, cuando más importancia le van a dar, es a este punto, ¿sí? Al hilo medio, cuando hagan los cálculos de cota. No obstante, estos valores le van a servir para calcular distancias con métodos estadimétricos o para corroborar que estén trabajando de forma correcta. Bueno, cada metro está diferenciado por un color diferente. Quizás al primer metro tengan un color negro, el segundo metro va a estar con un color rojo, capaz que el tercer metro vuelve a ser negro y así sucesivamente. Esto para facilitar la lectura. Entonces, fíjense, ustedes van a hacer la lectura acá, por ejemplo, y dice que estamos a 1 metro. 1 metro, coma, 3 decímetros, o sea, 1 metro, 30 y ahí vemos que cada uno de estos cuadraditos es 1 centímetro. Cada uno es 1 centímetro. Entonces, 31, 32, 3, 4. 1 metro, 34, y esto ya lo estimamos, los milímetros los estimamos, ¿sí? Abajo vemos que está de la mitad un poquitito para arriba, entonces 6, ¿sí? Entonces 1 metro, 30, 1, 2, 3, 4, 34, 6. Esa es la lectura que estaríamos haciendo en este punto. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe, sí. Acá tenemos un Hay ejemplo. otros que en vez de decir 1 también ponen directamente el punto nada más. Sí, es por una cuestión de las notaciones por ahí del mismo topógrafo. Ya tiene sus formas de anotar, porque es rápido esto. Y a veces vamos con 2 o 3 mireros, entonces es muy rápido, es lectura ya y van punto, pero hay que estar muy atento con eso, porque eso puede llegar a conducir a errores también, ¿no? Quizá en un terreno en el cual no tengamos mayores accidentes topográficos, ponemos punto y los decimales, pero si el terreno es accidentado, vamos a tener valores de 1, de 2 y de 3 metros capaz. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Lo mejor es anotar todo, pero bueno, cada uno se entiende en sus anotaciones. Fíjense que acá tenemos, bueno, lo que les decía, las lecturas del hilo superior, hilo inferior y la lectura del hilo medio. Fíjense acá, lectura dice 2.950. Tenemos acá 2.9, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo le hubiera puesto 2.951, pero bueno, eso como ven es a veces al criterio del que está haciendo la lectura. Puede diferir uno de otro. En teoría todo esto se compensa en estos pequeños errores, que ya los vimos como errores accidentales la vez pasada. Bueno, y acá tenemos, acá por ejemplo 3.0, 3.0, 1, 2, y acá sí le dieron 3.021, ¿sí? Bueno, esa es la forma de leer las miras. ¿Se entiende hasta ahí? Me parece que está hablando Casimiro, pero no le escucho. No, sí decía que sí se entiende.
Sí se entiende. Perfecto, entonces, vamos bien. Bueno, vamos ahora a lo que son las nivelaciones. Hay dos tipos de nivelación: nivelación geométrica simple y nivelación geométrica compuesta. Bueno, ahora vamos a lo que me preguntaba hace un rato el compañero. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde pongo la mira, digamos? ¿Qué es lo que hago? Bueno, dice, bueno, para utilizar esta nivelación se debe tener en cuenta que entre los puntos a determinar no haya una distancia mayor de 120 metros ni una pendiente muy pronunciada. Básicamente, lo que pasa es que los 120 metros es por una cuestión de lograr ver bien, de poder leer con comodidad. Si uno a distancias mayores ya se complica la lectura en la mira. Por más aumento que tenga el nivel, ya hay una complicación. Y las pendientes muy pronunciadas también, porque si estoy trabajando en una zona muy accidentada, voy a tener que mover el equipo para poder hacer las diferentes lecturas. Entonces, básicamente, una nivelación geométrica simple es cuando voy con el instrumento, el nivel óptico, me instalo con el trípode, y desde ese punto puedo leer los dos o más puntos que yo necesite calcular la cota, calcular los desniveles. Pero desde ahí no me muevo, ¿sí? Eso es una nivelación geométrica simple. Desde una sola estación hago las diferentes lecturas. O sea que todo lo que vaya a marcar va a estar, el trípode no se mueve directamente. Claro, yo voy con mi equipo, me instalo acá está el nivel óptico, lo instalo y todos los puntos que yo necesito conocer, en este caso son estos dos puntitos, los leo desde ahí, no me hace falta mover más el equipo. Entonces es simple. Vamos, nos instalamos con el trípode, ponemos el nivel, vemos bien de que esté con ambas burbujas, hay un procedimiento, no sé si tendremos tiempo de verlo, pero bueno, quería mostrarle un videito, si no capaz que se los muestro después en la práctica. Pero bueno, lo nivelamos el equipo y hacemos la primera lectura hacia atrás. La primera lectura siempre se llama hacia atrás, independientemente de para dónde se haga, ¿sí? Gráficamente siempre pone también acá atrás, qué sé yo, pero no necesariamente, pero siempre se la nota como lectura atrás. Ya es una forma de trabajo. ¿Dónde pongo la mira? Donde yo quiero conocer los valores de cota. Aquí quizás el primer punto sea un lugar de referencia, algo que yo tome como parámetro para partir de ahí hacer la nivelación. O quizá ese mismo punto coincidentemente yo quiero saber la cota también de ese punto, pero bueno. Entonces, ahí pongo las miras. Acá en este caso Q. Yo quiero saber qué desnivel hay entre Q y entre este punto P. Entonces va a ir el mirero, se va a ubicar acá. Yo hago la primera lectura y anoto tanto, no sé, la mira dice 1.30. 1.30. Bueno, listo, le avisamos al vago, va hasta el punto P, pone la mira y hacemos una nueva lectura. Y dice 1.50. Entonces ahí ya estamos viendo, a ver, ¿qué desnivel tengo entre uno y otro? Si uno me decía 1.30 y el otro 1.50, y tengo 20 centímetros de desnivel, ¿sí? Entre ambos puntos. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es más alto? Y fíjense, si acá me mide 1.30 y acá me va a medir 1.50 porque la mira va a estar más abajo, ¿eh? Entonces, ahí tengo 20 centímetros de diferencia hacia abajo, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer con el cálculo de planilla. Pero así, al aire así, ya solamente leyendo eso sé que tengo un desnivel de 20 centímetros. Pero todavía no calculamos las cotas, eso lo vamos a ver en la planilla enseguida. ¿Qué es entonces lo que yo les repito? Lo que quizás hace rato lo dije, pero no se entendía. Lo que hace el nivel es proyectar un plano horizontal, o un plano visual, hacia todas las direcciones, ¿sí? Y por eso tiene que estar esto bien nivelado, porque imagínense, si esto no está bien nivelado, este plano, esta línea, puede estar en esta ubicación, y a medida que más nos alejemos, mayor va a ser el error, ¿sí? Porque no está bien nivelado el equipo, por eso tiene que estar bien nivelado, y eso nos da el plano horizontal o plano visual. Entonces, a partir de ahí voy a hacer lectura acá, derecho para acá, y así sucesivamente en todos los puntos que me hagan falta. ¿Se entiende más o menos cuál es el procedimiento? Sí, profe. Y profe, ¿se entiende?
Bien. Entonces, claro, bueno, está bien. Ese era un lugar que era medio relativamente chico y era plano, entonces, y no había vegetación, estaba ya todo, ya habían pasado la rastra, no, de 10 no tengo ningún inconveniente. Resulta que voy a otro lugar que es mucho más accidentado, tengo pendientes muy pronunciadas, eh, distancias muy grandes, y capaz que, entonces yo quiero determinar el desnivel que hay, pero capaz que entre A y D, capaz que tengo 2 kilómetros de distancia, 1 kilómetro de distancia. Entonces, evidentemente, no voy a poder hacer todo el trabajo desde una sola estación. Entonces, eh, esto es lo que llamamos nivelación geométrica compuesta. Los puntos están muy alejados, hay mucha pendiente, es muy accidentado, capaz que hay vegetación, no me permite visualizar. Entonces el equipo sí o sí lo voy a tener que mover. Entonces, bueno, vamos, nos ubicamos en un punto A, vamos con el equipo, nos ubicamos acá, hacemos una estación, estacionamos el equipo, lo nivelamos bien y hacemos la primera lectura hacia un punto A, ¡tuc!, que es de donde vamos a partir con nuestro estudio. Anotamos. Y acá pueden haber otras lecturas intermedias. O sea, yo puedo hacer todas las lecturas que quiera mientras pueda. Entonces, quizá yo anote acá, tú, me di otra vez acá, me di otra vez, varios puntos intermedios, hasta que llegue a un punto en donde capaz que ya está muy lejos. Ya el B ya no lo veo bien. No lo veo, muchachos, así que vamos a tener que hacer un punto de paso. ¿Qué es un punto de paso? El mirero en ese punto se para con la mira, nosotros hacemos la lectura en ese punto y él se queda quietito ahí, quietito. Entonces, nosotros levantamos el equipo y nos trasladamos hacia otro lugar en donde vamos a tener una mejor visión o vamos a poder continuar leyendo. Entonces, vamos con el equipo, nos estacionamos en un nuevo lugar y volvemos a hacer una lectura en ese punto. En ese mismo punto. Es muy importante que no se mueva, porque a partir de que se mueva o algún error, ya el error lo vamos a seguir acarreando hasta el final del trabajo, ¿sí? Son los puntos en donde mayormente se producen errores graves a veces. Entonces acá tiene que estar quietito. Entonces, hacemos la lectura atrás, intermedios, leemos todos los puntos que deseemos conocer y calcular, hasta que ya no se pueda, y ahí hacemos la lectura adelante, en el punto de paso, lectura adelante. De ahí nos trasladamos con el equipo, nos ubicamos y hacemos una lectura atrás en ese mismo punto. Y así sucesivamente. Medimos de vuelta acá, las veces que sean necesarias, hasta la lectura adelante. Punto de paso, quizá hay un barranco y tengamos que hacer varios puntos de paso, entonces bueno, hacemos punto de paso, movemos el equipo, leemos de vuelta y así sucesivamente hasta que llegamos al punto D. ¿Sí? Profe, ¿siempre se parte desde arriba de la pendiente? No. ¿Nunca se parte de abajo? Se puede partir desde abajo, sí. Ah, sí, sí. Bueno. Esto. Ya estaba esto, ya lo vimos. Bueno. Esos son los dos tipos de nivelaciones. Ya se me hizo tarde. Las nivelaciones pueden ser abiertas, cerradas, vinculadas, doblemente vinculadas. En realidad, nosotros tenemos que hacer nivelaciones, cerradas, porque nosotros tenemos que hacer esta medición de ida, hasta D, y después hacemos una medición de vuelta para poder corroborar que no tengamos errores, ¿sí? Entonces cerramos esa poligonal de trabajo, ¿sí? Esa es una nivelación cerrada. Una abierta es que salimos de un punto y llegamos a otro punto y ahí queda. Esa sería abierta, pero no tenemos forma ahí de saber de cuánto es el error que tenemos. En teoría, si nosotros vamos en la ida y la vuelta, la cota que tengamos en A tiene que ser igual. Calculando en las dos medidas que tomamos, tiene que ser igual. Medio raro que eso pase. Nunca es cero, pero bueno, tiene que ser dentro de lo tolerable el error que tengamos. Vinculadas. Quiere decir que salimos de un punto y llegamos hasta un valor de cota que ya conocemos. Entonces, al hacer el cálculo, si coincide, ya está bien hecho
el trabajo. Y doblemente vinculadas, salimos de un punto conocido y volvemos a un punto, y llegamos hasta un punto conocido, también de cota conocida. Diferentes formas que pueden darse cuando estemos trabajando. Tolerancia de cierre y de compensación. Lo que les decía recién, la cota inicial y la cota final, en teoría debería dar 0, si volvemos al mismo punto. Pero no siempre da 0, muy difícil que pase. Entonces calculamos la tolerancia. Esta formulita que la vimos el otro día. 3 por la raíz cuadrada de la longitud total en kilómetros, y esto nos va a dar un valor en centímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que nos diga que el error es de 2 centímetros. Bueno, si nos pasamos de 2, tenemos que hacer todo el trabajo de nuevo. Y si estamos por debajo de 2, está bien. Se hacen algunas pequeñas correcciones que no van a venir al caso, no las hacemos, pero ya está, digamos. Estamos dentro de los valores tolerables. En nuestro caso, nuestros niveles de tolerancia son un poquito altos, no tenemos tantos inconvenientes como en otras profesiones que requieren de mucha más precisión a la hora de trabajar. Bueno, estas son las compensaciones que no vienen al caso. Ahora, el llenado de la planilla de nivelación. Yo recién les conté cómo es el procedimiento de trabajo. Ahora les cuento un poquito cómo son más o menos las planillas que vamos utilizando. Esto es un modelo de planilla, no necesariamente va a ser así, y de la misma manera también hay distintas formas de calcular las cotas. Pero bueno, hay variantes de estas planillas, pero básicamente tienen esta información. Las lecturas atrás, lecturas intermedias, lecturas adelante, las cotas del terreno. Entonces, bueno, nosotros fuimos al campo, hicimos la primera lectura y pusimos 1.137, lo que leímos. Es lo que leímos. Y bueno, hicimos otras lecturas intermedias y nos dio 1,257, 1,378. Después lectura adelante. ¿Ve? Vamos anotando todo en nuestra libretita, nuestra planilla. Ahí tuvimos que hacer un punto de paso. Entonces, ven, hicimos la lectura adelante. Acá. El mirero se quedó en el mismo lugar. Nosotros nos trasladamos con el equipo. Fíjense, estación 2. Y volvimos a hacer una lectura en ese mismo punto. Y la anotamos acá, por eso está en la misma línea, porque es el mismo punto. Y seguimos trabajando, seguimos anotando las diferentes lecturas que hicimos. ¿Sí? Eso va a variar, justamente como contaba el compañero recién, así como las formas de anotación, que algunos ya se entienden, pongo punto y directamente, los topógrafos tienen miles de formas más que usan para trabajar, pero básicamente la información es esta, ¿sí? Profe, Y ahora, una pregunta. Sí. No entiendo, o sea, sí entiendo lo que son las lecturas adelante y la lectura atrás, pero las intermedias, ¿qué serían? Las intermedias son lecturas que voy haciendo desde la misma estación sin mover el equipo. Por ejemplo, a ver, lo veamos acá en un gráfico. Tomamos acá, hicimos la lectura atrás. Y de ahí a mí me interesa saber varios puntos acá. No necesariamente voy de este a B, después de B a C, sino que tengo un montón de lecturas acá que quiero hacer, que necesito conocer. Varias estaquitas, no sé. Varios puntos que yo quiero saber qué cota tienen. Entonces voy haciendo las lecturas. Todas esas sin mover el equipo. Por eso son lecturas intermedias. Listo, Esas son. ya sí lo entendí. Gracias. Se largó la lluvia acá. Menos mal que estoy con auricular. Bueno. Entonces llegamos aquí. Está bien. Lo que queremos hacer ahora es calcular el valor de cota. Ahora, o sea, hasta ahora estábamos en el campo, íbamos trabajando y llenábamos nuestra planillita, ¿sí? Con las lecturas que íbamos haciendo. Ahora resulta que ya fuimos a la oficina y queremos calcular de cuánto es el valor de la cota. Bueno, acá, como hablamos hace un rato, le di un valor arbitrario. Yo dije, a ver, desde el punto 1, en este punto fijo 1, tengo un valor de cota 10. ¿Por qué? Porque se me canta. Porque así es, digamos. Porque le di ese valor arbitrario de 10 para poder trabajar. Ahora, si ustedes tuvieran el día de mañana
cuando estén trabajando, el valor real de cota, de los metros sobre el nivel del mar, todo, bárbaro. Bárbaro, lo ponen ahí y usan ese valor. Acá, como el trabajo no requería mayor información, le puse un valor arbitrario de 10. Entonces, ¿qué quiere decir ese 10? Que en este punto, aquí, ahí, este punto tiene un valor de 10. Este punto. Ese punto. Pero yo, para poder seguir haciendo el cálculo, a ese valor de 10 le sumo el valor de la lectura en ese punto, para poder calcular ¿qué? El plano visual. 10 más 1.137 da 11.137. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo 1.137. Eso estoy leyendo acá. Y si acá tenía 10, acá tengo 1, entonces hasta acá tengo un valor de cota 11.137, ¿sí? Lo que estoy generando es este plano visual para poder hacer el cálculo de las diferentes cotas. Bien. Entonces, ya está, tengo mi plano visual. Ahora los puntos intermedios. 11.137 le resto este valor, 1.257. Y me da 9.880. A ver, si tengo una calculadora a mano, acá. Así vamos haciendo y no le erramos. 11.137 menos 1.257. Ahí está, ¿ves? Entonces, en este punto 1, el valor de cota es 9.880. Ahora bien, a este valor 11.137, el plano visual, le resto el valor de la lectura que sigue. Dice 1.378. Y me da 9.759. Lo mismo con la lectura delante. Y me va a dar este valor de cota. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que ahora vamos a mover el equipo. Medí acá este valor, acá ya calculamos, llegamos hasta acá, y hasta acá cambiamos el equipo de lugar. Al cambiarlo de lugar, generamos un nuevo plano visual. ¿Sí? Lo movimos. Entonces lo tenemos que calcular de vuelta. Una aclaración. Estas medidas no son de ese dibujito, ¿no? Yo se lo estoy poniendo a modo de ejemplo. Quizá la pendiente es al revés, no sé, no me fijé. Pero es como para que se entienda. Movimos el plano visual. Entonces, en ese punto tengo un valor de 9.469. A esto le sumo la nueva lectura que hice en ese punto, la lectura atrás que hice desde la nueva estación, 1.163. Y eso va a dar el nuevo plano visual. Y a eso lo sigo trabajando de la misma manera que veníamos con los puntos anteriores. De todas formas, les estoy mostrando cómo es. Esto lo vamos a trabajar bien en el práctico. Así que no se asusten tanto. Asústense poquito nomás. Esa es una forma. Después está esta otra forma. Todo esto también lo tienen, está en los libros de la cátedra, ¿no? En el libro de topografía, en la cartilla. Está todo eso ahí. Esto, por ejemplo, es de la cartilla. Esta es otra forma. Profe, hablando sí. de eso, vi Sí. que subían varios capítulos, digamos, pero después directamente empezaron a subir las clases. Por ejemplo, de fertilidad química no están los capítulos, pero tampoco encuentro el libro. No sé si estarán los libros de donde sacan los capítulos de eso. Ah, no sé, lo charlamos con la profe enseguida. ¿Sí? Bueno, Lo charlamos enseguida. Bueno, está esta otra forma, que es, hicimos las lecturas atrás, lectura adelante, fíjense que está la misma información que teníamos en la otra planilla, la misma información, fíjense, lo único que hacemos acá es calcular la diferencia que hay entre ambas lecturas. Acá, fíjense, arbitrariamente, yo le había puesto 10 en el otro ejercicio, en este ejercicio hay una cota 100, hay una cota 100 arbitraria también. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entre la lectura atrás y la lectura adelante, esta tiene 3 metros, esta 50 centímetros, hay una diferencia de 2,5 metros, una diferencia positiva de 2,5 metros.
Entonces esto se lo sumamos al valor este de cota. Entonces, acá en el segundo punto, en el punto B, tenemos 102.5 metros de cota. En lo que sigue, entre el punto siguiente y el siguiente hay una diferencia de 1 metro. ¿Sí? Esa diferencia de 1 metro, positiva también, entonces al valor de cota este le sumamos 1 metro más, 103,5. Y así sucesivamente, siendo positivas o negativas las diferencias entre las dos lecturas, vamos a ir completando y vamos a ir calculando los valores de cota. ¿Sí? Esa es otra forma de cálculo. Si hacen de una forma o de la otra y lo hacen bien, tiene que dar lo mismo. Bueno, y acelero un poquito porque estamos ya cerca de la hora. Perfiles longitudinales. Bueno, fíjense en lo que fuimos haciendo recién, fuimos haciendo un perfil longitudinal. Que un perfil longitudinal nos permite, mediante una línea, poder graficar o representar el relieve del terreno. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos una nivelación geométrica compuesta. Fuimos haciendo la nivelación a lo largo del terreno en una línea recta. Tuc, 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 ahí fuimos llenando la planilla y hicimos el cálculo de las cotas. 100, 102, 100,2, 100,5, 100,8. Y fíjense acá, bueno, las distancias parciales entre estaca y estaca, eso es importante. Acá anotar estas distancias que tenemos entre los distintos puntos para poder hacer el gráfico de ese relieve. Fíjense, acá entre 0 y 1 tenemos una distancia de 20 metros, entre 1 y 2 de 20 metros también, así. Bueno, son todas las progresivas. Y acá tenemos las distancias acumuladas. Bueno, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queríamos saber cuál es el relieve en esa línea. ¿Por qué? Porque quizás por ahí estamos por hacer un canal, justo queremos hacer el trazado de un canal y queremos calcular, hacer una representación del relieve actual y calcular a qué profundidad va a ir el canal, cuánta excavación vamos a tener, cuánto relleno también para hacer los terraplenes, en fin, para todo esto nos va a servir conocer este perfil longitudinal. Entonces, a lo largo vamos haciendo la nivelación y lo anotamos en esta planilla. Y esto después lo vamos a representar en papel. Entonces, esto es a campo, lo que hicimos. Y esto ya es en el papel. Vamos y representamos a una determinada escala en la línea horizontal y a una determinada escala en la vertical. ¿Sí? Acá tenemos las distancias parciales, las distancias acumuladas, y bueno, de acuerdo a la escala que utilicemos, vamos a tener una representación más pronunciada o no del relieve. Siempre tratamos de trabajar aquí en las escalas verticales con escalas que nos indiquen un mayor detalle, ¿sí? Cosa que exageren los accidentes del terreno para que los podamos visualizar bien. Hay que tener ese criterio por ahí para trabajar. Y bueno, resulta que, fíjense acá, nosotros hicimos, esto es visto desde arriba, hicimos el perfil longitudinal, a lo largo fuimos midiendo, haciendo la nivelación geométrica, teniendo en cuenta las distancias entre los distintos puntos, y ahora, o bien simultáneamente, cuando vamos trabajando, podemos ir haciendo las mediciones transversales, ¿sí? Que van de forma perpendicular a ese eje longitudinal. Esto quizá porque queremos ver cómo es el terreno justamente para un canal, porque el canal nos va a abarcar un determinado ancho, entonces vamos a querer saber cuál es el relieve que tenemos a lo ancho, tanto para un lado como para el otro de este eje longitudinal, y a la vez después haciendo un pequeño cálculo de superficies, en algunos tramos vamos a poder determinar los volúmenes de suelo que vamos a tener que mover, ¿sí? O sea, tiene un porqué. La representación de los ejes transversales es bastante similar a los longitudinales, nada más que, fíjense, es como cortar así, de forma perpendicular al eje longitudinal, y hacemos el gráfico, que en este caso tiene esta forma. ¿Ven? Pero la explicación es básicamente la misma. Y acá les puse a modo de ejemplo lo que les decía. Fíjense, esta es una representación de un relieve, ¿sí? Uy, se apretó solo el botón. Una representación de relieve,
Y aquí la línea que indicaría el proyecto, cómo es lo que queremos, a qué queremos llegar, ¿sí? Puede ser un camino, por ejemplo. Puede ser un camino esto. eh, entonces, fíjense, acá vamos a tener que rellenar, acá vamos a tener que cortar, mover este suelo por acá, esto es rellenar también, cortar todo esto. Y de esa manera nosotros vamos a poder visualizar y vamos a poder hacer un cálculo de costos, tener un trabajo bien equilibrado en cuanto a los cortes y los rellenos que queremos hacer en nuestra obra, en nuestro proyecto. Eso, y finalmente, cuando queremos conocer el relieve de una determinada superficie, uno de los métodos a los que vamos a acudir es lo que llamamos el método de la cuadrícula. Hasta ahora habíamos trabajado en líneas, habíamos trabajado avanzando en algún sentido, quizá en una poligonal y volvíamos al mismo punto, pero bueno, acá lo que queremos saber es determinar cuál es el relieve de esta superficie. Entonces hacemos un levantamiento de todo. Lo primero que tenemos que hacer es trazar la cuadrícula, esta cuadrícula. La distancia entre estacas puede variar entre 20, 50 metros. ¿Y esto de qué va a depender? De que si el terreno es más o menos llano o si es más accidentado. Si vemos así a simple vista que hay bastantes accidentes en el terreno que hay que considerar a la hora de tomar estos datos, seguramente vamos a tener que juntar más las estacas. Y bueno, entonces ya queda a criterio nuestro ver cada cuánto ponemos las estaquitas. Lo que me está diciendo cuando tome la información es que si yo tengo una distancia desde acá hasta acá de 50 metros, el valor de cota que yo calcule para este punto 1 va a ser unos 50 metros hacia todas las direcciones de ese punto. El valor de cota que tenga de 2 es más o menos, me va a dar una idea del valor de cota en todo el área de influencia de ese punto, y así sucesivamente. Para hacerlo sencillo igual, lo que van a hacer es trazar una cuadrícula a una determinada distancia entre estacas, puede ser 20 metros, 25 metros, por ejemplo, 25, 25, 25, y así para ambos lados. Van a tomar una línea como base, y tomando esa línea como base, van a ir haciendo las perpendiculares en cada una de las siguientes columnas. Tienen que tener mucho cuidado, ¿sí?, a la hora de hacer este trabajito, de materializar esa cuadrícula, y una vez que la cuadrícula esté materializada, se van a ir ubicando estacionando el nivel óptico en algún punto. Por ejemplo, acá resulta que desde este punto yo tengo la mayor cantidad de estacas o estacones visibles. Bueno, me ubico acá, entonces el mirero se irá ubicando en cada uno de los puntos. ¡Tuc! Acá, por ejemplo, y anotamos en la libretita, se va moviendo, vamos anotando, y así sucesivamente, hasta ir barriendo, ¿sí?, toda la superficie, hasta que llegue un punto en que no podamos visualizar o estemos muy lejos, haremos un punto de paso y movemos el equipo hacia otro lugar en donde tengamos mejor visibilidad, y así sucesivamente hasta terminar el trabajo y volver al punto de inicio para corroborar de cuánto es el error que tenemos en nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, creo que hasta ahí llegamos. Esto no viene al caso que les cuente porque ya son otras cosas. Así que, bueno, chicos, ¿se entendió? Y hay que revisarlo, profe, para que se hagan las dudas. Bueno, si hay algo que les pueda aclarar ahora, Profe, aclaro. ¿esto lo Sí. vemos el viernes en práctica? El viernes lo vamos a ver con un trabajo práctico. Creo que ahí se va a entender un poquito mejor, un poquito bastante mejor. Bien, bien, gracias. Profe, tendría material. ¿Cómo? Digo, si tendría videos o algo por el estilo para poder visualizar mejor este tema. Voy a buscar a ver si encuentro algo para mostrarles. Igual perdón, ¿no? Gracias, Sí. Denis, clase. La última semana, antes del cierre de las actividades, después del 10 de noviembre, entre el 15 y el 20 o 25 de noviembre, vamos a hacer el práctico correspondiente de esta parte en la sede, ¿no? Así pueden ver el nivel,
hacen las lecturas, hacen lecturas de pendientes, hacen trazados de pendientes buscando los puntos para encontrar determinadas pendientes. Esa actividad práctica se va a llevar a cabo acá en la universidad, en el campus de la universidad.